Soy el capitán del navío Juan David, comandante de la unidad. El buque cuenta con un estado de fuerza de 138 elementos, de los cuales 18 son mujeres y 120 hombres. Nos encontramos en primera situación operativa, planteados en la fila con el ancla de estribor, con 3 grilletes de cadena y 15 lazas de agua. En estos momentos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, a bordo, así como comitiva que la acompaña. Buenos días. La Secretaría de Marina Armada de México les da la más cordial bienvenida a bordo del buque Armada República Mexicana Usumacinta, Cabo Corrientes, e inauguración del Museo Subacuático del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense. Controlado del exbuque Armada República Mexicana, Cabo Corrientes, e inauguración del Museo Subacuático del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, con los honores a la usanza marinera, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Atención, firmes, ya. De los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Integran el presidio: Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado de Sonora. Maestra Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía. Maestra Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes. Licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador general de programas para el bienestar. Maestro Rigoberto Salgado Vázquez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca. Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural. Navales. En un recurso vivo para la naturaleza y la sociedad. A continuación, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Es un honor poder acompañarla a lo largo y ancho del territorio nacional
en acciones que siempre tienen como fin el bienestar de nuestra nación y con ello el de sus mares, costas y litorales, su medio ambiente y su pueblo. Doctor Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del Estado de Sonora. Distinguidas y distinguidos secretarios de Estado del Gobierno de México que hoy nos acompañan. Invitados especiales, integrantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, jóvenes estudiantes, personal naval de la Secretaría de Marina, muy buenos días. Hoy nos convoca un acto profundamente significativo para Sonora, para nuestro país y para la Armada de México. Estamos aquí para dar continuidad a una misión, para redefinir el servicio naval y para honrar la vocación histórica de proteger nuestros mares, ahora desde una nueva dimensión, el lecho marino. El exbuque Cabo Corrientes, que hoy se incorpora al fondo del mar, no deja de servir a la nación. Transforma su misión, se integra como el quinto buque del sistema recifal sonorense, una constelación de unidades navales que, dispuestas estratégicamente en el fondo marino, forman la figura de un ancla, símbolo inequívoco de estabilidad, arraigo y esperanza. Esta ancla submarina representa la decisión del Estado mexicano de mirar al mar, no solo como una frontera o una vía de comunicación, sino como un espacio vivo, un sistema complejo que debemos proteger, restaurar y comprender. Este sistema, ubicado frente a las costas de San Carlos, es un proyecto ambiental, científico, social y cultural, sin precedentes, que se concibe como un arrecife artificial de gran escala, diseñado para proteger hábitats, refugios, zonas de producción y alimentación para diversas especies marinas. A la fecha, el sistema se consolida como uno de los proyectos más relevantes de conservación marina y turismo sustentable en México. La evidencia ya es visible, confirmando que cuando la intervención humana es planeada con responsabilidad, el mar responde con vida. En este punto, hago una especial mención a los integrantes de la organización Royal Rotary International, a quienes agradecemos por la gestión de la subvención global para financiar los estudios de impacto ambiental para la creación de este arrecife. Hoy, además, damos un paso adicional con la inauguración de la primera etapa del Museo Subacuático, parte integral de este sistema recifal. Las 6 primeras estructuras han sido depositadas por personal de la Secretaría de Marina bajo estrictos protocolos ambientales y técnicos. Las siguientes etapas contarán con la entusiasta y comprometida participación de nuestra sociedad, instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones civiles y especialmente el gobierno de Sonora, que sumarán capacidades, conocimiento y creatividad para enriquecer este espacio. Este museo habrá de ser un laboratorio vivo, un aula sin muros y una plataforma de investigación científica. Permitirá estudiar a la vez y generar información valiosa para la toma de decisiones en materia ambiental. Asimismo, este proyecto abre una oportunidad real de desarrollo económico sustentable, tanto para México, pero principalmente para las comunidades costeras de Guaymas y San Carlos. El museo recreativo, responsable, el turismo científico y la educación ambiental se consolidan como alternativas que generan empleo, fortalece cadenas productivas locales y promueven una relación respetuosa con el entorno natural. No es un turismo depredador, es un turismo consciente, alineado con la protección de nuestros recursos marinos, un turismo náutico que es parte de los intereses marítimos nacionales. Para la Armada de México, estos proyectos encarnan una visión moderna del servicio naval. Nuestros buques, aeronaves y pertrechos navales, aun cuando concluyen su vida operativa, no son desechos ni vestigios del pasado. Son nobles servidores de la patria que, tras un proceso técnico riguroso de limpieza, adecuación y evaluación ambiental, reciben un destino digno, coherente con los valores de esta institución y con las necesidades del país. Al integrarse al fondo marino, estas unidades continúan cumpliendo una función estratégica: proteger la vida, ahora desde el silencio profundo del océano. Donde antes hubo acero y disciplina, hoy habrá coral, refugio y biodiversidad. Donde hubo vigilancia y habrá equilibrio ecológico. Mi comandanta suprema, este acto simboliza el compromiso siempre permanente de la Secretaría de Marina con la sociedad mexicana. A través de este sistema recifal,
y Museo Subacuático, acercamos a la población al quehacer naval, no solo mediante la seguridad y el auxilio, sino a través de la cultura, la ciencia, la recreación responsable. Fortalecemos así el vínculo entre la Armada y la Nación, un vínculo basado en la confianza, la corresponsabilidad, el amor a la patria. Hoy, al observar el hundimiento controlado del exbuque Cabo Corrientes, no presenciamos un final, sino una transición consciente y planeada. Cada maniobra, cada cálculo, cada decisión responde a un principio rector: servir a México con responsabilidad hoy y siempre. A quienes participaron en la planeación, ejecución y supervisión de este proyecto, a las autoridades estatales y municipales, a la comunidad científica, a las organizaciones sociales y de manera muy especial a las mujeres y hombres de la Armada de México que hicieron posible este momento, les expreso mi más amplio reconocimiento. Que este arrecife artificial, este museo subacuático, se convierta en un referente regional y latinoamericano de sustentabilidad, en un punto de encuentro entre ciencia, naturaleza y sociedad. Que las generaciones futuras encuentren aquí no solo estructuras sumergidas, sino una lección clara: cuando el Estado actúa con visión, el desarrollo y la conservación pueden navegar al mismo tiempo. Hoy, el mar recibe a uno de nuestros buques como guardián silencioso de la vida marina. Sonora y México reafirmamos su compromiso por los océanos, y la Armada de México ancla su vocación de servicio también en el fondo del mar. Muchas gracias. Se les invita a todos los presentes a iniciar la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ese barquito gris, el que se ve allá, ese se va a hundir y ahí van a llegar pulpos, peces, se va a hacer una Honores.
Atención, firmes. ¡Ya! Atención, firmes. ¡Ya! La Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Segunda Región Naval, agradece su presencia en esta ceremonia de hundimiento del exbuque Armada República Mexicana Cabo Corrientes e inauguración del Museo Subacuático del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense. Por su atención y amable asistencia, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Se invita respetuosamente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al puente de mando.